Porque es la edad de los mejores sueños, de las más nobles utopías, de la alegría y también de las responsabilidades sociales más sentidas y espontáneas. La noticia políticamente correcta omitía que Carlos Javier Palomino, con sus 16 años en el cuerpo, se oponía a una manifestación de claro tinte racista y convocada por una organización nítidamente fascista, cuyo lema o motivo era alimentar el odio contra los negros, contra los sudamericanos, contra los magrebíes, contra los pobres, contra los emigrantes. La noticia tampoco decía, pues así lo exige la corrección política, que Carlos Javier Palomino, con sus 16 años entre el pecho y la espalda, era un joven que decía no al racismo, con su presencia en la calle. Que sus valores de atreverse a decir no al odio permitivo y consentido por dudosas interpretaciones judiciales era una demostración de la manera más responsable del maravilloso hecho de ser joven, ciudadano y no vasallo, hombre libre y no atado por el chantaje de no te metas en política. Carlos Javier Palomino fue asesinado a los 16 años, a la edad de la primera novia, del primer pitillo, de la primera copa con los primeros amigos de sus primeras noches alegres, como son las noches y los días de las vidas que empiezan, y también de los primeros actos que definen cuál será la postura ética frente a la existencia. La suya era clara, no al racismo, y tal vez... De la nostra civiltà